Este es el tema al cual yo le pido que usted se sume, porque va a ver que le toca a usted, cualquiera sea su actividad, usted está vinculado al Estado. ¿Qué es la reforma del Estado? Bueno, ¿cuántas horas tengo? Minutos. Un hombre inteligente en los 40, 45 minutos de este programa debe ser capaz, y al ser político, de explicarle a la gente qué es esto. Claro, por eso, la pregunta que te hice, muchas gracias por la invitación, es porque antes de hablar de qué es reforma del Estado, creo que es importante que nos pongamos a analizar qué Estado queremos. ¿Qué queremos del Estado? ¿Queremos un Estado docente, un Estado gendarme? ¿O queremos un Estado que preste servicios de calidad y eficiencia a la ciudadanía, que atienda a los sectores más desprotegidos de la sociedad, que sea financiado con una base tributaria que sea equitativo para todos, que promueva el desarrollo económico y social? La reforma del Estado tiene una característica. Queremos un Estado ausente, la reforma del Estado es básicamente un mecanismo básicamente cuantitativo reduccionista. ¿Qué es lo que ha definido el gobierno nacional? En la década del 90, el Estado sufrió un proceso de transformación muy grande, un proceso de achicamiento y de redistribución de roles, privatizaciones, transferencia de servicios a provincias, desregulación. Ahora tenemos un Estado nacional y provinciales y municipales con roles definidos. Nosotros queremos que este proceso de modernización del Estado tenga un contenido cualitativo esencial. Queremos que este proceso de modernización del Estado permita que el Estado cumpla con la ciudadanía prestando los servicios al mejor nivel de la mejor calidad posible. Está bien, como enfoque, digamos, teórico es claro eso. Sí. Ahora, a mí me gustaría, Marcos, que esto lo llevemos un poquito a la calle. Es decir, empecemos a bajarlo. Para yo te voy a decir, por ejemplo, tengo una experiencia, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando uno ve los trámites que hay que hacer para habilitar, me pasó porque conocí de cerca para habilitar este estudio, que todavía no está, porque hace 3, 4 meses, 5 meses están dando vueltas con burocracia espantosa, llamando a la secretaria de un secretario para ver si firman el expediente que lo tienen hace 45 días en una oficina parado. Eso es lo que yo, como ciudadano, quiero, no quiero este Estado. Exactamente. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, o una parte de los ciudadanos, lamentablemente, pagan impuestos. Y pagan impuestos para recibir servicios de calidad. Y efectivamente, el tema de lo que se dice del costo argentino por el funcionamiento del Estado no es por la magnitud del gasto público. Yo tengo una cifra de la Comunidad Europea. ¿Ustedes saben cuánto es el promedio del gasto público en relación al Producto Bruto en los países europeos e Estados Unidos? Entre el 36 y 37% del Producto Bruto. Argentina es inferior. El problema de Argentina no pasa por la cantidad de gasto público, pasa por eso que usted dice, que cuando una persona va a hacer un trámite en una oficina, es mal atendido, no le resuelven los problemas y termina después considerando de que mejor para qué va a ir a una oficina pública si no va a ser bien atendido. Por eso, yo lo planteé en la oportunidad de ser invitado al coloquio de ideas, algo que le hice una crítica muy constructiva al periodismo. Cosas concretas. Hace 3 o 4 meses estamos firmando, organismos nacionales están firmando carta compromiso con el ciudadano. Esperemos un segundo, sí, antes de ir a ya algunos detalles. Seguimos metiéndonos en el tema de la reforma del Estado. Bueno, ¿quién quiere decir algo de esto? Porque una de las cosas que se plantea es que cuando hablamos de modernización del Estado, hay que... La gente del sector obrero y la discusión en el Parlamento giró básicamente en ¿qué? En pensar que lo que ustedes querían eran echar gente. Y por supuesto, todos los diputados, representantes del sector de trabajadores, se juntaban y dijeron, no, muchachos, acá más gente de la calle con la de ocupación tenemos, ni mamados. Bueno, yo quería reforzar lo que planteó Ledesma, porque el tema del Estado hay que verlo de los dos lados, ¿no? Tanto del financiamiento como del gasto. Desde el punto de vista del gasto, ya hemos mencionado,
malos servicios, ineficiencia. Pero del lado de financiamiento, una gran inequidad, porque a pesar de que la carga tributaria representa alrededor de un 22% del producto, muy inferior a los países desarrollados, quienes pagamos impuestos pagamos 50% de nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque hay una gran evasión. Entonces, fíjense la gran inequidad que existe por el funcionamiento del Estado, que algunos le llaman iniquidad. Por el lado del financiamiento, quienes más pueden no tributan, ya sea mecanismos por evasión o elusión. Por el lado del gasto, no se reciben servicios de calidad. Entonces, los sectores que tienen mayor capacidad contributiva y no pagan, no necesitan tampoco de los servicios del Estado. Les es indiferente si el Estado presta buenos o malos servicios. No, yo Macón discrepo con eso. ¿Ves a terminar la idea, por favor? ¿Cómo no, señor Macón? Muchas gracias. Así puedo redondear. Está bien. Quienes tienen menos recursos, que no tienen ninguna posibilidad de tener servicios privados, no reciben servicios bien eficientes del Estado, pero pagan su impuesto. A través del IVA están pagando todos los días impuestos. Y la clase media, que algunos de ellos pagan impuestos, tienen que pagar dos veces. Pagan impuestos y después contratan servicios de educación privada, medicina privada, seguridad privada. Están pagando, o sea, es inequitativo por todos lados. Entonces, nosotros tenemos que lograr que el financiamiento permita bajar las alícuotas ampliando la base contributiva y por el lado del gasto, devolver en servicios. Porque en última instancia el Estado es un administrador de recursos en consignación de la sociedad. Porque tener la misma opinión en esto, pero el punto es este, a mí me encantaría poder saber, y si querés discutir política económica, tenemos que invitar a mesas que hacemos acá para discutir política económica, pero lo que yo quiero decir es esto. Señores, el Estado tiene que prestar buena educación, estamos de acuerdo todos. Bueno, ¿qué hay que hacer para prestar buena educación? Empecemos a plantear cosas de concretas, porque si no seguimos haciendo todo teoría acá. Bueno, ¿puedo? Bueno, sí, Bueno, muchas gracias. Sí, evidentemente el tema que plantea acá el compañero de Petri me parece que es fundamental, es central, efectivamente hace a otro tema, pero creo que tenemos que pasar de las frases grandilocuentes que tienen mucho efecto en la sociedad a temas concretos que demuestran que este Estado le puede prestar mejores servicios a la gente. Pero además no puedo dejar el tema del déficit fiscal y no puedo dejar el tema presupuestario, que comprenderás. ¿Un minuto? Un minuto. Y hacemos más el corte del bloque. Pues un minuto nada más. Yo lo que digo es lo siguiente. Cada vez que aumentamos el déficit fiscal, aumentamos los intereses en la deuda. ¿Queremos repudiar la deuda? Bueno, repudiemos la deuda. Entonces, si vamos a repudiar la deuda y no pagamos la deuda, tengamos claro que de acá en el futuro tenemos que tener un presupuesto absolutamente equilibrado, hay que bajar enormemente los gastos porque nadie nos va a prestar más para poder refinanciar nuestra deuda. Entonces, mientras este gobierno asumió con un presupuesto de 10.000 millones de déficit, o un poquito más, que requiere financiamiento externo. Lamentablemente vivimos en un mundo no ideal, sino en un mundo práctico y concreto. Yo le pregunto, y haciendo un poco a las personas que están en su casa, si usted tiene ingresos por 10 y se endeuda y gasta 20, se está endeudando. ¿Hasta cuándo se puede endeudar? Porque usted tiene que amortizar las cuotas. Y si no puede amortizar las cuotas, ¿qué hace? Baja sus gastos, aumenta sus recursos. Pero en una familia es como en el país, tenemos que tener cuentas equilibradas. Pero eso no es el fin en sí mismo, las cuentas equilibradas no es el fin en sí mismo, porque en su casa uno tiene ingresos para darle a sus hijos, para una mejor educación, para una mejor vestimenta, para poder pasear si es posible, para comer bien, etcétera. Pero para eso tiene que tener ingresos. Si no, no vamos a poder cumplir ninguno de esos y vamos a vivir de los troquedores. Es muy lindo plantear autonomía, pero para eso tenemos que tener capacidad de autofinanciamiento. Y el Estado argentino no tiene capacidad de autofinanciamiento. Bueno, vamos a algunos ejemplos de lo que debería ser. Muy sencillo. En este momento, para inscribir una persona, un obrero, un empleado, una empresa, los empresarios tienen que llenar 14 formularios y más de 400 datos. Eso le significa, el costo de la economía del país, 700 millones de dólares. Y no es gasto público, costo por ineficiencia en la administración de información. Estamos trabajando en un proyecto de simplificación laboral, lo anunció el presidente hace unos días, para que se registre el dato una sola vez, en una sola base de datos y sirva para todos. Eso va a significar baja de costo. Una pregunta, puntual.
Perdón, una sola cosita. Cuando usted habla de ese ahorro, no, lo digo para poder ir midiendo. ¿Es exclusivamente en bienes o afecta personas? Porque va a ser No, ese ahorro significa menos gasto administrativo de las empresas, no es menor gasto público. No hay menor gasto público. Lo que va a haber una base de datos común para que sirva para las obras sociales, para los sindicatos, para el FJP, para FIP, etcétera, etcétera. Esto hay que terminarlo. Eso hay que terminar. Lo que planteó uno de los televidentes, incorrecto. El tema, ¿por qué es popular el personaje de Gasalla? Porque el usuario, el ciudadano es mal atendido, pero además eso ha llevado a un enfrentamiento entre el funcionario público y el ciudadano, que es un enfrentamiento que no tiene sentido. Los dos son ciudadanos, los dos, es decir, acá parecería en el país, y acá no quiero hacer ninguna demagogia, parecería que hubiera ciudadanos de primera y de segunda, que el empleo público, el que está de un lado del mostrador, es un funcionario de segunda, pero ese mismo funcionario, cuando está del otro lado del mostrador haciendo un trámite, se transforma en de primera. Lo que pasa es que el ciudadano es mal atendido y el funcionario no tiene ningún incentivo. Actúe bien o actúe mal, no tiene ningún premio, no tiene castigo. Tenemos que lograr una administración pública donde el buen funcionario, el que preste buenos servicios, sea atendido. Y por eso, respondiendo también a otra pregunta, hay un decreto, el 229, que dictó este gobierno en el mes de marzo, por el cual establece la carta de compromiso con el ciudadano, que en forma caricaturesca algunos diarios decían, eso significa que el funcionario tiene que sonreír y ser amable. No, es un compromiso público que asumen funcionarios de prestar los servicios con eficiencia y con calidad, y además establece los mecanismos por el cual usted se puede quejar si es mal atendido. Y esta carta de compromiso se ha establecido en el registro de la propiedad inmueble, se ha establecido en la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos, el Instituto de Tecnología Industrial, y eso y pronto va a ser en la Oficina Reguladora de Aeropuertos, en el PAMI, etcétera. ¿Qué significa esto? Que usted va a ir a una oficina pública y el funcionario no es que le va a sonreír, le va a indicar claramente cómo es su trámite y va a haber carteles donde indica cuánto dura el trámite y cuál es el tiempo del trámite y la duración de ese trámite y cómo puede plantear quejas. Ahora, Eso es cambiar la relación. Un poquito quiero hacer una pregunta. ¿Eso es un problema del funcionario o del empleado público o de los métodos y los procedimientos que tienen, donde se pueden encajonar cualquier expediente y tenerlo guardado 2 meses sin que pase nada? Lo que pasa es que la administración pública está hiperregulada, está toda normatizada. El funcionario, si cumple la norma, está bien. Si es eficiente pero incumple la norma, es castigado. Tenemos que eliminar esta hiperregulación que existe en la administración pública. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo. Si yo soy administrador de un hospital y compro por los métodos más transparentes y al precio más barato un elefante, nadie me lo va a cuestionar. Pero nadie se pregunta para qué necesito un elefante en un hospital. Entonces tenemos que cambiar la forma de administrar, tenemos que cambiar la cultura de administrar, considerando que el Estado está al servicio del ciudadano y los funcionarios públicos son ciudadanos, igual que los funcionarios, que tienen un rol determinado que cumplir, que es prestarse atención porque todos los ciudadanos estamos pagando, nos están pagando nosotros los sueldos que estamos percibiendo. Que no todos los empleados públicos son malos. Y yo le quiero decir algo, yo tuve muy poquito tiempo, hace muchos años, en la función pública, y aprendí una cosa, hablando del tema de Gasalla. El problema no era la gente que ganaba 200 o 300 pesos, el problema era la incapacidad de los que estaban más arriba, y además de los medios y los procedimientos de los tipos que no querían asumir responsabilidades, y que era mejor derivar los expedientes hacia arriba, hacia los abogados, a ver quién se juega, cómo me cubro la responsabilidad, y eso es no tomar decisiones. Y si yo tengo gente en el Estado que no toma decisiones, no sirve. Macón. Sí, una breve reflexión. El país se ha pronunciado de forma democrática y electoralmente en los últimos años, y se ha pronunciado por un modelo capitalista, y por una definición de un Estado determinado. Un Estado que se ha desembarazado de un conjunto de empresas, de actividades productivas. El problema que tenemos que discutir de una vez por todas, independientemente de la historia, que podemos hacer análisis sociológicos, económicos, etcétera, es este Estado que tenemos que cambiarlo, porque este Estado no está cumpliendo las funciones básicas que tiene que cumplir. Y es eso, por ejemplo, acá han proliferado los directorios a través del tiempo en la administración pública. Tenemos múltiples directorios en organismos descentralizados. ¿Para qué necesitamos directorios? Estamos gastando $25 millones por año en directorios en la administración pública nacional.
Es decir, directores de organismos. Directores de organismos, directores en directorios, digamos, no directores administrativos, sino directores en directorios. Tenemos que simplificar y posiblemente sean directores que van una vez por mes o una vez por semana. Claro, acá tengo unos datos muy interesantes, pero yo lo que quiero plantear es lo siguiente. Nosotros tenemos que lograr que este Estado cumpla sus funciones, pero este Estado son los 3 niveles de gobierno. Este Estado no es el Estado nacional. Este Estado es el Estado nacional, son los estados provinciales donde se concentra la mayor cantidad de empleos públicos, la mayor cantidad de servicios sociales y la mayor nivel de inversiones públicas, y los estados municipales. De los 2 millones de empleados públicos que tiene Argentina, 250.000 corresponden al gobierno nacional, de los cuales la mitad corresponde a Fuerzas Armadas de Seguridad. Es decir, es uno de los estados nacionales más chicos del mundo. Por eso es que nosotros estamos convocando en el gobierno nacional para que este proceso de modernización del Estado nacional sea acompañado por los gobiernos provinciales y municipales. Y vamos a invitar a los gobernadores provinciales a un pacto, un acta de modernización del Estado argentino. Si no se modernizan los estados provinciales, es poco lo que podemos hacer. Y acá quiero hacer una breve reflexión, muy al pasar, sobre el famoso artículo 58. El artículo 58 establecía la obligación de los 3 poderes del Estado de encarar procesos de modernización. El Ejecutivo tiene herramientas para encarar procesos de mejorar la calidad de los servicios. Lamentablemente, el Congreso no aprobó el artículo 58 y quedaron excluidos el Poder Legislativo y el Poder Judicial del proceso de modernización. Yo los invito en este momento a los representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial a que también encaren procesos de modernización, porque además estoy convencido de que este proceso de modernización del Estado tiene que complementarse con la reforma política. Estamos en situación terminada en materia política y tenemos que cambiar la regla de juego de la política para dar viabilidad a que este Estado preste los servicios esenciales que tiene bajo su responsabilidad.